Saludos, bienvenidos a este tu programa de Corazón a Corazón, la entrevista. Soy Gilberto Rodríguez y te doy la bienvenida. Queremos decirte que estamos originando por Apocalipsis Network TV y Radio por el 99.1 FM en el norte y este de Orlando, por el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, por Teleluz Radio en el 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana of Network en el 87.9 FM y 6.9 AM en Springfield, Massachusetts. También por Roku TV, Apple TV. También nos pueden escuchar en Uruguay por Tels TV a través de televisión por cable. DW Cadena Celestial, Santa Fe y 16 provincias en Argentina. También en Colombia, Guatemala, México, todo esto por cable televisión. También nos puedes encontrar por YouTube si buscas de Corazón a Corazón la entrevista. Hoy tenemos una entrevista muy agradable con una joven que nos visita y le damos la bienvenida a nuestra hermana evangelista Zuly Rivera. Dios te bendiga, Zuly, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Le quiero preguntar a Zuly, ¿verdad? Para comenzar esta entrevista, una entrevista que yo sé que va a ser de impacto para cada uno de ustedes. Zuly, ¿quién es Zuly Rivera? ¿Cuál es el entorno donde nace Zuly? ¿Dónde se cría? ¿Quiénes son sus padres, sus hermanos? ¿Cómo se desarrolla Zuly Rivera? Amén. Primero que nada, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de poder Bienvenida. hablar y testificar de la grandeza que Dios hace con nosotros y que seguirá haciendo. Amén. Zuly Rivera, esta niña, se crió en un hogar disfuncional, hija de una mujer promiscua, la cual estaba con diferentes hombres a la vez, y estando ella embarazada de mí, ella hizo un trato. Mi mamá, nunca tuve el privilegio de conocerla, no sé cómo era, ella falleció, no sé cómo era, ni nada sobre ella. Sí, conocí a la familia mía por parte de mamá, la familia más cercana, lo que era mi abuela materna y mis hermanos, porque tengo 3 hermanos más de parte de mamá. Mi abuela escucha un trato que mi mamá está haciendo con un espiritista en el pueblo de Dorado. Y mi mamá, como le dije, mi mamá era prostituta, mi mamá era alcohólica, era drogadicta. Y ella está teniendo este trato con este espiritista, ¿verdad? Vendiendo su embarazo, vendiendo, ¿verdad?, su vientre, obviamente para dinero, para satisfacer sus necesidades. Y mi abuela, o sea, mi abuela materna, la mamá de mi mamá, escucha todo este trato que ella está haciendo con esta señora, la cual no sé quién es, y le doy la gloria al Señor que me libró, ¿verdad?, de poder caer en manos de esa señora. Y mi abuela materna, para el tiempo en el que mi mamá se embarazó de mí, la familia de mi papá, mis tías, me dicen que ella estaba con 2 hombres a la misma vez. Por consiguiente, todavía no se sabe de quién yo soy hija en realidad. Si soy hija de la familia con la que yo me crié por parte de mi papá, o si soy hija de la otra persona con la que ella estuvo durante el año. Todavía a esta época no. Yo no sé. Nunca se hicieron un examen de ADN, nada. Nunca. Y en realidad, ya a estas alturas como que ya no me hace falta, porque como dicen en Puerto Rico, papá es el que cría. Y cuando mi abuela, por parte de mi mamá, mi abuela materna, escucha esto que mi mamá quiere hacer, mi mamá ya había tenido 2 hijos. O sea, yo tengo 2 hermanos mayores que yo, las cuales mi mamá también había abandonado, la cual estaba criando mi abuela materna. Por consiguiente, ya mi abuela sabía por dónde ya iba mi mamá y hacia dónde se dirigía.
y ella se quiso adelantar a los acontecimientos y ella se acercó a la familia de mi papá y le cuenta lo que está sucediendo. Mira, Elsa, mi mamá se llamaba Elsa, quiere hacer esto con la niña. Vendió el vientre, cuando la nena nazca, yo quiero que ustedes vayan al hospital y se la lleven. ¿Qué pasa? La familia de mi papá no quería hacerse cargo de mí. ¿Por qué? Porque mi mamá, no quiero sonar un poquito ruda, pero mi mamá, como dice en Puerto Rico, mi mamá era una loca. O sea, tanto podía estar con un hombre como podía estar con el otro. Entonces, mi papá no quería hacerse cargo de mí por la sencilla razón de que él no tenía la seguridad ni la certeza de que yo fuera su hija. Oh, qué difícil. Déjenme decirle, yo estoy aquí impresionado. A mí se me quiere salir el corazón por la boca. Yo no he hablado nada de esto con Zuli. Nuestras entrevistas nosotros son, ¿verdad?, crudas. No entrevistamos a la persona antes de hacer la entrevista. Sabemos de su trasfondo, pero no los entrevistamos porque queremos que también nos sorprendan. Pero déjenme decirle que esta entrevista ha comenzado fuerte. Amén. Y lo puedo hablar, viví muchos años de mi vida que ya me imagino que ya hablaremos más adelante sobre eso. Que no podía hablar ni testificar como lo estoy haciendo con libertad. ¿Por qué? Porque me crié y fui creciendo con mucho rencor en mi corazón, pero ya más adelante imagino que estaremos hablando de eso, lo quiero adelantar. Y entonces, mira esto, hermano Gilberto, mi abuela, por parte de papá, hizo un trato con mi abuela materna y le dijo, si es una niña, yo me quedo con ella. Si es un niño, no. Entonces, me cuenta mi tía que yo le digo, mami, hoy voy a llamar a las personas, ¿verdad? Y me perdona mi familia, porque hoy voy a llamarlos por su nombre, porque tengo muchas mamás, tengo muchas papás, porque yo me crié, como les digo, en un hogar disfuncional, donde todo el mundo opinaba sobre mí, donde todo el mundo tomaba decisiones en cuanto a mí, y donde todo el mundo aportaba para mi crianza y para poder subsistir, ¿verdad? Para que yo pudiera crecer, ¿verdad? En ese calor de una familia. Y ese fue el trato. Y mi abuela, que era una sierva de Dios, y digo era, ¿verdad? Porque mi abuela falleció, era una sierva de Dios. Dice mi tía que mi abuela comenzó a orar y a pedirle al Señor que fuera una niña. Y dice mi tía que ella estaba con una fe tan tremenda de que yo fuera una niña. Y ¿sabes qué? Yo todavía no entiendo la razón por qué si era niña sí y por qué si era niño no. Pero solamente Dios y ella conoce. Yo nunca le pregunté, nunca tuve la oportunidad para poderle preguntar. Solamente le doy gracias a Dios porque fui niña. Porque si hubiese sido niño, no sé dónde yo estuviera. Probablemente estuviese, no sé, prostituyéndome o probablemente en droga o en la santería, que era donde el enemigo inicialmente quería entrarme, que era lo que era la brujería y el santerismo. Y mi abuela dice mi familia que mi abuela comenzó a orar fuertemente para que yo fuera una niña y ponía a todo el barrio, ayúdenme a orar porque esa nena yo la quiero. Y entonces cuando se enteraron que ella era una niña, ahora se perdió esto. Porque entonces ahí mi abuela comenzó a comprarme ropa, comenzaron a prepararme un cuarto, pero a todas estas, sin mi mamá biológica saber qué era lo que estaba tras bastidores y qué era lo que ellos estaban planificando tras bastidores para mí. A todas estas, mi mamá todavía entendía que yo iba para la casa de esa persona a la que ella me vendió. Y todavía ella estaba contando con el dinero del negocio que había hecho con esta persona, pues ese dinerito representaba el dinero para la cura. Correcto. Para subsistir, ¿verdad? Para su necesidad. Y sin saber que su mamá, o sea, que mi abuela materna y que mi abuela paterna estaban haciendo este complot entre ellas para poder salvarme de las manos de un desconocido. Claro, porque si tú tienes un niño o un nieto, un sobrino, a ti te gustaría que lo criara algún familiar cercano, antes de verlo criarse o crecer con una persona que tú estás ajeno a lo que es esa persona. Pero hoy en día podemos entender que esto lo puso Dios en el corazón de tu abuela. Yes.
Las dos, mi abuela materna y mi abuela paterna, le servían al Señor. Mi abuela materna todavía vive, ella todavía es una sierva del Señor, y mi abuela paterna, que fue una sierva del Señor también. Bueno. Las dos estaban en el espíritu para romper todo plan del enemigo. Seguro. Para romper todo plan del enemigo. Así que cuando yo nazco, que ya llegó el tiempo de yo nacer, obviamente mi familia no podía llevarme así de la nada, llegar y llevarme del hospital. Porque mi mamá, pues ya una vez se enteró de lo que ellas querían hacer, pues obviamente se opuso. Aunque ella no me quería para nada. Pero estaba rompiendo un trato con la que ella contaba. Entonces, mi tía, la hermana de mi papá, habló con la trabajadora social del hospital, le dijo lo que pasaba. Le explicó que mi mamá no estaba apta para poder criarme, que ya mi mamá tenía 2 hijos y que al igual ya los había abandonado y no les daba el trato, que no era una buena mamá y que no iba a ser una buena mamá para mí. Que ellos querían criarme, que con ellos yo iba a estar bien, que a mí no me iba a faltar nada, que independientemente yo fuera hija o no de su hermano, que mi tía, independientemente de eso, yo fuera familia o no, ya ellos me querían. Ya ellos me habían tomado cariño, ya ellos me habían preparado un cuarto, y ellos estaban bien emocionados para recibirme. Qué bueno. Oye, y nos quedamos un poquito atrás con lo de tu papá. ¿Todavía él vive? No. ¿No? No. Yo soy huérfana de papá y de mamá. Ok. Sí. Mi papá, como les digo, él se rehusaba a poder aceptarme, pero ya luego yo nací, ya luego, ¿verdad? Le entró la duda, obviamente, de que si será mi hija, no será mi hija, y entonces al ver la emoción de mi familia, o sea, de su mamá y de su hermana, pues él entonces me acepta. Okay. Y entonces ya, una vez cuando me van a dar de alta, porque mi tía me contaba que a mí me dieron de alta como al 4 o 5 días de haber estado hospitalizada, porque yo nací sobre casi 9 libras, sobrepeso. Y en aquel tiempo, a los niños que nacían sobrepeso, pues los dejaban en el hospital para hacer unas pruebas y unos exámenes. Aparte, también yo nací con una condición en la piel. Sabemos, ¿verdad?, que una mamá drogadicta, una mamá prostituta, una mamá alcohólica no va a tener los debidos cuidados para un embarazo como una persona normal. Y ella no tuvo los cuidados en su embarazo, no los tuvo. Así que esta niña nació sobrepeso y nació con unas condiciones en la piel. La trabajadora social, ya cuando me van a dar de alta, llama a mi tía y entonces le dice: mira, estás aquí a las 12, que a las 12 yo te voy a entregar a la niña. Y así fue. Mi tía llegó, me dieron de alta. Y dice que eso fue bombos y platillos, que bueno, fueron para el hospital y eso fue un gozo tremendo el poder, ¿verdad?, llevarme con ellos. Y ahí caí en manos de la familia de mi papá. Luego, ¿verdad?, judicialmente tuvieron que pelear mi custodia porque mi mamá intentó varias veces raptarme. Ella intentó varias veces llevarme con ella. Del hogar, sí, sacarme. Con ella. Y entonces empezó una pelea judicial para la custodia de la niña. Y estuvieron peleando por la custodia de la niña y obviamente pues la custodia pasó a manos de mi abuela paterna y de mi tía. Porque pues el juez entendía que donde mejor yo iba a estar era con ellos. Claro. Oye, Zuli, y entonces de ahí en adelante ya Zuli sale del hospital, tiene una familia que la quiere, que la cuida. Entonces, ¿qué pasa con Zuli cuando comienza esa niñez? Mira, como yo te dije y como le digo a todos los que nos están escuchando, yo me crié en un hogar disfuncional porque independientemente de que ellos me recibieran, en el hogar donde yo crecí, era un hogar donde yo veía droga, donde habían puntos de droga, donde yo veía mucho insecto, lo que es primo casándose con prima, primos, muchos tíos con sobrinos, mucho insecto. Y me crié, me fui criando en ese hogar disfuncional.
Cuando fui creciendo, yo era una niña, no lo digo yo, lo dice mi familia, yo era una niña brillante, de honores en la escuela. O sea, una niña brillante, a pesar, hermano Gilberto, de que me crié, no sé en tu barrio, pero en mi barrio, yo me crié y con me metí en muchas cosas en la cabeza. O sea, tu mamá era esto, tu mamá te abandonó por esto. Bien difícil. Sí, todo el mundo opinaba en cuanto a lo que fue, ¿verdad? En cuanto a cómo, que había la duda de que pues, yo me crié en un hogar donde ellos no eran mi familia. No estaban seguros. No estaban seguros de que yo fuera su familia. Pero mi abuela me acogió como si yo fuera, bueno, una hija. Pero en un momento dado, como te digo, una niñez normal, me llevaban a la iglesia. Me llevaban a la iglesia desde niña. Me llevaban a la iglesia, me inculcaban ese temor de Dios. Tengo un tío pastor de la iglesia de la profecía, el pastor Hermino Rivera. Y mi abuela, como te digo, creyente del Señor, me llevaban a la iglesia. Y yo era una niña normal dentro de lo que cabe, dentro de este hogar disfuncional donde yo me crié, donde vi muchas cosas, para mí ya era algo normal. Porque cuando tú ves algo desde pequeña, pues para ti eso es normal. Y dentro de lo que cabe, pues me crié bien, era una niña feliz, inteligente, una niña bien amorosa. Y te pregunto, Zuli, esa niña amorosa, inteligente, que estaba feliz, ¿sigue así el resto de su niñez y su juventud? ¿No? No. A los 12 años, cuando yo tenía 12 años, la que era pareja de mi papá está en la mesa del comedor hablando con una amiga y yo estoy en el baño y en Puerto Rico pues las casas son pequeñas y todo se escucha y la amiga de mi madrastra, como le llamamos, le dice, ¿y la nena? O sea, le pregunta por mí, la nena de Eddie, ¿cómo está? Yo sentía que no la veo, esa nena, ¿dónde está? Llámala que la quiero ver. Le dice, mi madrastra le dice, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie, sin saber que yo estaba en el baño, escuchando. Le dice, esa nena no es de Eddie. Esa nena se la hicieron pasar como si fuera de Eddie, pero esa nena no es de Eddie. Hermano Gilberto, eso fue algo para mí que yo sabía que yo no tenía más. Y yo sabía que tenía otros 2 hermanos y una tercera que luego, ¿verdad? Nació. Pero yo no sabía esta incógnita de que yo no era hija del papá, de que yo creía que yo era hija. O sea, nunca te habías enterado de que hubo una situación que no se sabía si eras de un papá o de otro papá. No. Se te entera en ese momento. Me decía que mi mamá era prostituta y todo eso, y que mi mamá era alcohólica y era drogadista y todo eso, pero nunca me dijeron como de que, mira, tenemos dudas, o nunca hubo una prueba que confirmara. Sí había un muchacho, un señor en el barrio, que siempre, Gilberto, me decía, tú eres hija mía. Y me decía, tú eres hija mía. Y yo le decía, no, yo soy hija de él. Y yo no entendía. Porque él siempre me decía, tú sabes que tú eres mi hija. Wow. Me decía, tú sabes que tú eres mi hija, porque para aquel tiempo mi mamá también estaba con él. Y entonces él siempre me decía eso, pero el mamá Gilberto yo no entendía. ¿Por qué me decía eso? Claro. Y él siempre me decía, tú sabes que tú tienes otros hermanos más, que son mis hijos, y que tú eres hija mía. Y yo le decía, yo me recuerdo que yo le decía, ay, mira, vete para allá, borrachón. Tú estás borracho. Yo le decía, tú estás borracho, le decía yo. Y entonces la familia de mi papá me decía, no le haga caso, que no le hiciera caso, que estaba loco, que estaba borracho. Y entonces cuando yo escucho esto de la boca de mi madrastra, eso fue como, ¿cómo te digo? Como que de ese momento, aquella nena inocente, aquella nena dulce, aquella nena amorosa, como que eso la mató. Todo cambió. Y ahí comienzo a empezar a reclamar. El por qué no, Entró una rebeldía. Entró una rebeldía tremenda. En la escuela, comencé a hacer cosas, comencé a experimentar lo que fueron las drogas.
comencé a hacer cosas que a Dios no le agrada, que no voy a traerlas a colación porque no es algo de lo cual yo me puedo, ¿verdad? No me enorgullezco de eso. Pero es necesario que uno testifique, ¿verdad? De las cosas grandes que Dios hace en la vida de uno. Pero comencé a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y peleaba mucho en la escuela. Sí. Yo recuerdo, yo tengo un primo que se llama Julio, y él, por vacilar le decía, te voy a dar 20 pesos si tú le caes encima a aquella nena. Y me daba los 20 pesos y yo iba, le desbarataba. Peleaba por dinero, era una rebeldía tremenda, que ni mi propia familia podía conmigo, a nivel que de la escuela Pedro López Canino en Dorado me votaron. Sí. Me votaron. Peleaba mucho y me votaron, y ni aún mi propia familia pudo conmigo, a nivel de que me tuvieron que llevar a vivir. Un día yo llegué, normal, de la escuela, y cuando llegué había una maleta en la entrada de la casa. Te cambió el trato totalmente. Totalmente. De ahí empezaron a decirme, tú vas a ser como tu mamá, y tú vas a ser como tu pai. No. Pero lo que te estaban haciendo entonces era un daño. Porque te están llevando a ese recuerdo, tú sabes, mira, vas a ser como tu padre, tu madre. O sea, como que no tiene sentido que después que te hayan dado tanto amor, tanto cariño, te hayan cuidado, ¿verdad? En vez de trabajar contigo y esa situación y tratar de ayudarte, te tiraran al suelo prácticamente. Eso es así. ¿Y cómo, qué pasó después? ¿Cómo reaccionaste a eso? Cuando yo llegué, que veo la maleta, que antes de eso quiero decirles, ¿verdad? Que a consecuencia de mi rebeldía, yo tuve primos que se aprovecharon de mí, que abusaron, ¿verdad? Sexualmente de mí. Que nunca, ¿verdad? Llegaron al acto, pero sí que me tocaban, ¿verdad? Y siempre me decían, cállate, porque a ti nunca te van a creer. Se me decían, a ti nunca te van a creer. Nunca te van a creer. Siempre nos van a creer a nosotros. A ti nunca te van a creer. Entonces, yo tuve que pasar por muchas cosas, por desprecio. Siempre me decían, en muchas ocasiones me decían que hasta se arrepentían de haberme. Oh, qué fuerte. Que hasta se rescatado. Y no mi abuela, porque mi abuela, pero en mi entorno. O sea, en mi entorno, aparte de mi abuela y de mi abuelo paterno, porque mi abuela y mi abuelo paterno, yo era intocable. Yo era la nena de la casa. Pero en mi entorno, yo tenía un tío que me daba unas pelas, pero unas pelas, que yo sentía que mi cuerpo botaba chispas, de tan duras las patas y los puños que ese hombre me daba. Pero ¿y cómo se sentía Zuli cuando escuchaba a esta gente decirle, porque me impacta eso, tú vas a ser igual que tu mamá, tú vas a ser una prostituta, tú vas a ser drogadicta, igual que tu mamá, tu papá? O sea, ¿cómo tú lograbas trabajar con eso? Te voy a decir. En mi casa, yo siempre digo que estaba la parte del infierno, y cuando tú entrabas a otro callejón era el cielo. Entonces, cuando yo llegaba a ese cielo, que era en casa de unos tíos míos, hermanos de mi papá, y su esposa, Angie Rodríguez, que es copastora de la Iglesia de la Profecía. Cuando yo llegaba a la casa de ellos, Gilberto, ellos me trataban como que yo fuera una hija más. Me llevaban a la iglesia, si iban a comer y llevaban a sus 2 hijas, me llevaban a mí también con ellos. En Navidades siempre mis regalos estaban ahí. En todas las actividades siempre me trataban como que yo era una hija más. Te hacían sentir querida, parte de la familia, importante. Correcto. Entonces, yo siempre trataba de irme para allá. O sea, la mayor parte del tiempo yo la pasaba allá. Siempre. O sea, yo me crié prácticamente después de mis 12 años con ellos. Okay. A nivel de que por la noche, a las 10 de la mañana, era que llamaban, Sulimari, ¿verdad? Porque me tenían que llamar para yo poder irme para la casa. Porque
Es que a nadie le gusta el maltrato. No, definitivamente. Y a nadie le gusta eso. Y yo allá no me trataban mal, me trataban bien, me daban cariño. Y para mí ellos, mira, yo estuve llamándolos el día 31, ¿verdad? De este pasado año y estuve un rato, una hora hablando con ellos. Yo no me canso de agradecerle a Dios. No me canso de agradecerle a Dios el que Dios haya puesto personas clave en mi vida para yo poder estar aquí. Qué bueno. Oye, y wow, tremendo. Luego de todas esas situaciones y ya esa gente te hacen sentir bien, ¿cómo llegas a tu juventud? ¿Cómo es tu juventud? Pues una vez, ¿verdad? Me botan de la escuela, porque independientemente yo allá en casa de mis tíos me sintiera bien, como que era dentro de mí había una rebeldía. Y pues de la escuela Pedro López Canino en Dorado me botaron y yo tenía una tía que vivía en Connecticut y ella estuvo a bien en recibirme. Y como te digo, una vez llegué yo de la escuela y estaba la maleta en la entrada de la casa. Y yo pregunto, ¿y para quién es esa maleta? Y me dice, es para ti, te vas. Me dijo, te vas con Tuti, le decían Tuti. Te vas con Tuti, yo no me quiero ir. Me dice, no, tú te vas con Tuti, ya nosotros no podemos contigo. Ya tú te saliste de nuestras manos, ya nosotros no podemos más contigo. Y así mismo fue Gilberto, me mandaron con esa tía para los Estados Unidos, a la cual le hice la vida imposible. Porque en Estados Unidos fue peor todavía. O sea, si en Puerto Rico fui rebelde, en Estados Unidos fue el doble. ¿Qué hizo Zuli en Estados Unidos? Aquí en los Estados Unidos. Ahí comencé a ingerir lo que en Puerto Rico ingería marihuana, pero ya en Estados Unidos comencé a ingerir el perico. Uh-huh. Comencé a robarle las pastillas a mi tía. Las Percocet, las Pal y todo eso, y empecé con una adicción de pastillas. Y peleaba en la escuela de igual forma, eso no cambió, igual que en Puerto Rico también yo era peleona. Entré en el mundo de la brujería. Entré en el mundo de la brujería. Y el mundo de la brujería siempre fue un mundo que me llamó la atención, fíjate. Y fíjate que yo no entendía el porqué, pero con el pasar del tiempo, cuando yo fui enterándome de muchas cosas, porque yo me fui enterando, como te digo, paulatinamente, porque hasta mis 12 años eso era un tabú. ¿Quién era mi papá? No sabía, ellos no saben tampoco, pero tampoco me decían que no estaban seguros de la situación. Sí me decían que mi mamá no podía criarme, nunca me hablaron mal de mi mamá, pero sí me decían que ella pues, que no me pudo criar, que no. Y entonces en Estados Unidos mi tía me quería tener controlada y me quería llevar a la iglesia obligada. Y yo recuerdo, hermano Gilberto, que en una ocasión yo me escapé de la casa. Me escapé de la casa, me fui de la casa, me fui a vivir con una amiga. Y hasta no hace mucho, en el 2004 o 2005, todavía yo aparecía en la policía en Connecticut como una persona desaparecida. Y me entero porque estoy de crucero con mi esposo. Estoy de crucero con mi esposo y con mis nenas. Y empiezan a llamar por altoparlante, pero que ¿cuántas Zuli Rivera no hay? Uh-huh. Yo a estas alturas, yo no sé. Ya cuando aduana me retiene, y cuando ya vamos a bajar en el puerto, que aduana me retiene, y cuando aduana me retiene, y había muchos perros y todo, y me llevan a un cuarto y me dicen que tú le estás robando la identidad a una mujer. Que yo le estaba robando la identidad a una mujer. Y esa mujer era Zuli Rivera. Y ahí yo empiezo a decirle que no, que yo me escapé de mi casa, porque mi casa no era que me maltrataban, era que yo quería hacer lo que me diera la gana. Era que me controlaban y yo quería estar suelta. Yo quería fumar, yo quería ir a bailar, yo quería ir a beber, yo quería vacilar. Yo con 14, 15 años, yo quería vivir una vida de adulta. Como mi tía me controlaba, pues yo me escapé y les dejé saber, pero ya eso fue hace mucho tiempo. Se me hicieron pruebas de huella, un sinnúmero de pruebas, y hasta que resultó ser que efectivamente pues era la misma yo soy Zuli, que yo no estaba robando la identidad a nadie, sino que yo soy Zuli. ¿Cómo
cómo yo tengo el encuentro con el Señor. Eso me lo vas a decir una vez identifiquemos las emisoras. ¿Ok? Ok, amigos, estamos entrevistando a la evangelista Zuly Marie Rivera. Una entrevista muy interesante. Usted tiene que llamar a su amigo, su vecino, su hermano, su mamá, su papá y dejarle saber que esta entrevista está interesante, que esta entrevista hay mucha gente que tienen que escucharla. Pero antes quiero decirte, para que le llames y le digas por dónde nos puedes conseguir, que estamos originando a través de Apocalipsis Network TV y Radio por el 99.1 FM en el norte y este de Orlando, por el 101.3 FM Caledonia, Wisconsin, por Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, por Teleluz Radio en el 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network en el 87.9 y 6.9 Springfield, Massachusetts. También por Roku TV, Apple TV. En Uruguay nos puedes conseguir a través de Telus TV, a través de cable televisión. En Argentina, Colombia, Guatemala, México también nos puedes sintonizar a través de DW Cadena Celestial en 16 provincias de Argentina y por cable televisión. También nos puedes escuchar por radio en Chile y todo Centro y Suramérica. Por YouTube, busca De Corazón a Corazón la entrevista y allí nos puedes ver todos los martes a las 8 de la noche. Y continuamos esta entrevista que está muy interesante con nuestra hermana Zuly Rivera. Zuly, me ibas a contar entonces ahora de cómo conociste al Señor, pero me quedé con una duda. Y es importante que lo digamos para que hay gente que está pasando por eso y necesita escuchar, ¿verdad?, lo que Dios hizo contigo. Pero, ¿hasta dónde llegó Zuly Rivera en el ocultismo? No adentré mucho, porque cuando yo adentré fue cuando llegué a Estados Unidos. Y ya luego de ahí, pasado el tiempo, luego que me escapé de la casa, tuve un encuentro con el Señor, que en breve quiero hablar de eso, de cómo, ¿verdad? Tuve un encuentro con el Señor, la cual hasta el día de hoy no he podido apartarme del Señor. Qué bueno. Cuando tú conoces al Señor, ¿ya tú estás casada o todavía no estás casado? No, todavía no. Ah, pues vamos para adelante, que esto se pone no, mejor. Casado. Háblanos de eso, Zuly. ¿Cómo conociste al Señor? Cuando estoy en casa de esa amiga, yo vivía en un basement y allí, en una ocasión, ingiriendo heroína, marihuana, alcoholizada, yo estoy acostada en mi cama y mi espíritu, Gilberto, se sale de mi cuerpo. ¿Verdad? Esto no es cuento de camino. Quizás usted probablemente no pueda entender porque quizás usted no ha tenido una experiencia así con el Señor. Pero el Evangelio es real. Dios es real. Y el mundo espiritual es real. Cuando mi espíritu sale de mi cuerpo, hermano Gilberto, yo me estoy viendo, mi espíritu en la altura, yo me estoy viendo acostada en mi cama, con la pijama que tengo acostada, pero yo me estoy viendo. Yo no estoy entendiendo, hermano Gilberto, qué está pasando, porque a mí desde pequeña siempre me llevaban a la iglesia, pero la iglesia no entraba en ti. Nunca entró en mí. Sí me llevaba, pero la iglesia nunca entró en mí. Fue la primera experiencia con Dios que yo tuve impactante. Sí, Dios me daba muchos sueños, de la iglesia se levantaba y me veía con bata blanca. Cuando yo era niña, tenía muchos sueños así bonitos, pero nunca una experiencia así donde yo pudiera experimentar que yo me iba rumbo al infierno. Cuando yo veo mi espíritu divagando, se abre un hoyo en medio del cuarto, pero un cráter, y por ahí envía mi espíritu, por ahí cae mi espíritu. Yo no puedo decirte, hermano Gilberto, que vi a nada,
porque no quiero ser sensacionalista. Los testimonios hay que darlos tal y como es. Amén. Todo lo que estoy hablando, así fue como pasó. No puedo decir que escuché voces. No puedo decir que vi nada. Solamente puedo decir que estaba experimentando, que iba por un camino que yo sabía, porque me llevaban a la iglesia y yo sabía que existía un infierno y que existía un cielo. Yo sabía que para donde yo iba era para el mismo infierno. De momento comienzo a sentir mucha calor. Algo que me confirma a mí hacia dónde está yendo mi alma. Voy de camino para allá abajo. Voy. Y yo ahí, cuando empiezo a sentir esa calor, empiezo a llamar. Y empiezo a decir, Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, yo te prometo que si tú me sacas de aquí, yo te sirvo. Sí, y ahí, porque cuando uno está en el momento difícil, es cuando uno se acuerda, oh, espérate, que allá en el cielo hay un creador. Allá en el cielo hay un creador que sana, que liberta. Y hace los arreglos que den y las promesas y que tenga que hacer. Le promete al Señor villas y castillas. En busca de que el Señor, ¿verdad?, supla esa necesidad. Y yo, Señor, te lo prometo. Señor, y yo decía, Dios mío, por favor, ayúdame. Yo le decía, pero con un desesperamiento, pero que era algo desesperante. Tú sentir que lo que te habían predicado, tú lo estabas viviendo. Y tú te imaginas, Zuli, wow, tú en esa visión, en esa experiencia, o no visión, esa experiencia que estás teniendo, vas de camino al infierno, empiezas a sentir el calor y empiezas a clamar. Imagínate aquellos que están en el infierno, cómo tienen que estar sufriendo. Ellos tienen que estar crujiendo los dientes. Wow. Ellos tienen que estar crujiendo los dientes. Gloria a Dios por la salvación. Gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por su amor, por su misericordia, por su infinita, por alcanzarme, aún sin merecerlo. Y recuerdo, hermano Gilberto, que en esa desesperación y esa lucha, seguía yo, ayúdame. Y cuando ya yo estaba ya como que sin fuerza, digo yo, ya yo estaba pasando al otro lado. Yo lo interpreto como de que ya me estaba quedando sin fuerza. Pero realmente no era que me estaba quedando sin fuerza. Era que ya yo estaba viviendo los últimos suspiros de mi vida. Cuando yo le digo, Señor, así, ayúdame, así. Ya no estaba, Señor, ayúdame. No, ya estaba bajando. Señor, ayúdame. Ya no hay fuerza. Señor, yo te prometo que si tú me salvas, que si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. De momento sentí una mano poderosa, pero dos manos así, pero una mano gigantesca. Y cuando yo caí sentada en la cama, caí sentada así, y pareciera, hermano Gilberto, que me habían echado un balde de agua fría encima. Y yo digo que esa era la calor que había en ese lugar. Me quedé sin habla. Arriba de mí vivía una pastora. Siempre desde pequeña he estado rodeado de pastores, porque Dios pone personas en específicas. Te pregunto, y perdona que te interrumpa. En ese momento, tú me dices que había ingerido marihuana, había ingerido heroína, me imagino que pastillas y todas estas cosas. Cuando esto te pasa, ¿ya todo esto te había hecho un efecto que estabas en el arrebato o estabas empezando en el arrebato? Y cuando regresas de esa experiencia, ¿te sientes en el arrebato o estabas nueva? No, yo estaba empezando a arrebatarme cuando eso me sucedió. Ya estaba arrebatada. A nivel de que estaba tan arrebatada que ya yo iba a dormir. Ya yo estaba ya en mi cama para acostarme a dormir. Pero y cuando vienes para atrás de esa experiencia, ¿cómo estás, Zuli? No, nueva. ¿No sentías nada? ¿No había nada de nada? Nada. Me quedé sin habla. Arriba de mí vivía una pastora que era la mamá de la amiga mía. Y lo único que se me ocurrió fue, no podía hablar.
lo único que se me ocurrió fue salir corriendo, subir las escaleras, salir del basement, ir arriba. Recuerdo que la pastora estaba en una reunión, ¿verdad? Me imagino yo con alguna junta o... Ella estaba en una reunión y llego y estoy tratando de cómo explicar lo que me pasa y me dieron agua de azahar para tranquilizarme. Ellos oraron por mí. Después de un buen rato, cuando ya yo pude como calmarme, yo le explico aquella experiencia que yo había tenido y la pastora comenzó, ¡Gloria a Dios! Me imagino que estaba gozando. ¡Gloria a Dios! Yo le estaba orándole a Dios para que tú tuvieses un encuentro con Él. Para que tú tuvieses una experiencia con Él, porque tú eres una joven buena. Y es que yo lo siento en el espíritu, que tú eres una nena buena, pero es que tú has sido marcada desde tu niñez. Esa ha sido la clave. Y entonces, y empezó, y yo le decía, yo quiero ir a la iglesia. O sea, ya no me estaban llevando a la iglesia obligada, sino que esta vez yo... Eso lo sentiste me ofrecí en tu corazón. Ir a la iglesia. Y ella me dijo, ¿cuándo tú quieres ir? ¿Vamos el martes? Vamos el martes. Es más, vamos el martes y vamos cuantas veces. Yo quiero ir para la iglesia. Con esa experiencia. Y hasta el sol de hoy, esa experiencia es la que, en altas y bajas, claro, porque en el evangelio uno tiene altas, uno tiene bajas, no todo el tiempo uno está en 100, claro, en 60 o en 30. ¿Y cuánto tiempo llevas ya siguiendo al Señor Suey? Wow, desde mis 17 años. Wow. Tengo 35. Wow. 36, se me olvida mi edad. Ya, mucho tiempo, o sea, conociste al Señor joven. Mucho tiempo. ¿Y sabes qué, hermano Gilberto? Le doy la gloria a Dios. Me llevó a la iglesia. Y comenzaron a enseñarme lo que era el ayuno. Porque yo nunca había ayunado. A pesar de que iba a la iglesia de pequeña, nunca había ayunado. Comenzaron a introducirme en lo que es la vigilia, la lectura de la palabra. Y yo tenía tanta sed y tanta sed y tanta sed de Dios, que yo recuerdo que yo volví a casa de mi tía. O sea, yo volví a casa de mi tía arrepentida. Tanto fue el impacto que es para que vean que cuando Dios llega a la vida de un ser humano, todo cambia. Y uno quiere enmendar cada error cada error que uno comete. Y cuando yo regreso a la casa de mi tía, yo recuerdo que yo me metí 3 días en ayuno y oración, hermano Gilberto. Mientras éramos 9 en la casa. Éramos 9 en la casa de mi tía. Y mientras ellos allá desayunando panqueques, y ellos allá desayunando revoltillos y tostadas, y yo ayunando. Señor, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Yo quiero que ese primer amor que nunca debe de irse de nuestras vidas. Ese anhelo, esa pasión ¿verdad? Para buscar el reino de Dios. Y recuerdo, hermano Gilberto. Pero tu tía no era cristiana. Mi tía era cristiana. Tu tía era cristiana. Imagino que se había puesto súper contenta. Sí, bien contenta. Ella ya súper contenta. Yo le pedí perdón. Muchas veces le traté también de hacer brujerías a ella. Para que me dejara tranquila, porque yo quería hacer lo que me diera la gana, y ella era un impedimento. Y entonces, cuando hermano Gilberto, yo regreso a casa de mi tía, ¿verdad? Y todo, y empiezo a buscar de Dios, y empiezo a llenarme del Señor. Yo estoy en un día en la iglesia, y el predicador que está predicando me dice, joven, ponte de pie. Y uno tiende siempre como que, espérate, es a mí. No es a mí. Mira para atrás. Y me dice, tú misma, joven, ponte de pie. Y me dice, te voy a dejar estos dos versículos de la palabra, porque vas a viajar a Puerto Rico y vas a tener pérdida bien dolorosa para ti. Me dijo de parte del Señor. Pero quiero dejarte 2 textos, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te va a recoger. Y el segundo es Filipenses 4:13. Todo lo vas a poder en Cristo, que es tu fortaleza. Como si te conociera. Como si me conociera. Pero el Señor te conocía. Eso venía de parte de Dios. Amén. Me habló de mi esposo, hermano Gilberto,
que yo mi esposo ni en sueño lo conocía. Me dijo, en Puerto Rico está tu compañero y el Espíritu Santo te va a dar testimonio de quién es. Es alto, es blanco y tiene el pelo negro. Y el Espíritu Santo te va a confirmar quién es. Interrumpiéndote, que pueden buscar en YouTube, ahí van a ver el video. Él es el evangelista Héctor López, ya fue entrevistado por nosotros, un testimonio hermoso también, así que lo pueden buscar y lo pueden ver. Héctor López. Un hombre maravilloso que Dios puso en mi camino para ayudarme a sanar, porque aún casada con él, luego que yo llego de Puerto Rico, que Dios me dé esta palabra, que me toca viajar para Puerto Rico, mi papá murió de VIH, mi papá era adicto a la heroína intravenosa. Wow. Y en el 95-96 se contagió con una aguja infectada. Y cuando yo viajo para Puerto Rico, efectivamente, 2 pérdidas. En octubre fallece mi papá y en noviembre fallece mi abuela paterna. Hermano Gilberto, yo intenté muchas veces quitarme la vida. Muchas veces después de eso intenté quitarme la vida. A pesar de aquel encuentro con Dios que yo tuve. Estuve muchas altas y bajas, pero ese encuentro con Dios, hermano Gilberto, nunca me ha dejado apartarme de Señor. Nunca. Conozco a mi esposo. Recuerdo yo una víspera de padre. Mi esposo era bien amigo de mi hermano, no es mi hermano, sino que es el hijo de mi tía, de la que me crió. Yo le digo, mi hermano de crianza. Y yo le digo a mi hermano, oye, pero no me vas a presentar a tu amigo. Y entonces, mi esposo le dice, oye, no se lo dijo frente a mí, se lo dijo aparte, podemos ser cuñados. Y entonces, ahí yo lo conozco. Oye, hermano Gilberto, cuando me tocó volver para atrás, para Connecticut, ya después que ya mi papá fallece y todo eso, que me tocó volver otra vez para Connecticut, mi esposo me da un libro. Y en ese libro la portada decía, quédate conmigo. Wow. Cuando ese hombre me dice, quédate conmigo, que yo lo miro, ¡pum! Alto, blanco, pelo negro. Este es el hombre que me habló. Este es el hombre del que Dios me habló. Este es el hombre del que Dios me habló, decía yo. Y yo me quedé así, y cuando tocó el tiempo de volver, yo dije, no, yo no vuelvo. Yo me quedo. No, Solimari, que tú tienes que volver, que tú tienes que terminar los estudios. No. Yo me quedo. Yo me quiero quedar. Y después de ahí, pues, comenzamos a conocernos, mi esposo y yo. Él ya iba a la iglesia. Y empezamos a conocernos. Él me ayudó mucho, hermano Gilberto. Es una bendición. Mi esposo ha sido una de las grandes bendiciones que Dios ha dado en mi vida. Porque con su paciencia, con su amor, con su dedicación hacia mí, él me ayudó a restaurarme. Porque aún casada, yo seguía y aún habiendo tenido aquella experiencia con Dios que me marcó, pero todavía existía lo que era muchas interrogativas en mi vida. Y existía mucha rebeldía en cuanto a que yo tenía muchas lagunas en mi cabeza del por qué, y muchas preguntas. Pero fíjate, verdaderamente para lo que tú has vivido en tu vida, de la única manera que tú podías haber superado esto, haber salido de esa situación tan dolorosa en tu vida, es que el Señor hubiese intervenido y tocado tu vida. O sea, si tú no llegas a tener aquella experiencia, sabrá Dios si hubieses muerto de una sobredosis, si estuvieses presa, que hubiese sido de tu vida. O usando droga. Todo ese tipo de cosas, y que también tocaste el ocultismo, o sea, sabrá Dios que hubiese sido de tu vida, pero el Señor te vino a ver, o sea, el Señor permitió que tú tuvieras esa experiencia para que tú le conocieras y hoy en día puedas testificar las maravillas que Dios ha hecho.
en la vida de nosotros. Pero lo importante es saber que, como dice la palabra, o sea, cuando Dios nos perdona, Dios echa todo eso a lo profundo de la mar y se olvida de eso. Entonces Él nos da la capacidad para entonces nosotros superar todo eso, no recordar. Entonces si lo recordamos como tú lo estás haciendo, sí, que estás testificándolo, no hay dolor, no hay amargura, no hay rencor, o sea, porque ya Dios te sanó. Y esa es la maravilla de nuestro Dios. Amén. Esa es la maravilla de nuestro Dios, porque ninguno de nosotros estamos exentos de este tipo de situaciones. Ahorita tú mencionaste que en uno de esos arrebatos saliste corriendo, y a mi mente venía que yo una vez cogí un arrebato así y pasé por una sobredosis de droga, y lo que hice fue eso. Yo salí desde un apartamento en Luquillo corriendo por todo Luquillo, por la avenida hasta que llegué y me encontraron me cuentan, en los kioscos de Luquillo. Wow. O sea, ahí empezaron a bregar conmigo, y bueno, eso es otra historia porque la entrevista es tuya. Pero, no, eso está bueno. Pero Dios saca a uno de la pudredumbre. Eso es así. Gloria a Dios y por eso. Yo en estos momentos me siento que estoy saltando tantas cosas, porque es que yo he pasado por tanto, pero sabemos, ¿verdad? Y hay que ser comedido con el tiempo. Pero yo he pasado por tanto que aún mi propia familia y los que me vieron crecer en mi entorno me ven ahora y me dicen, wow, Zuli. De verdaderamente que por todo lo que tú pasaste y lo que tú eres hoy, eso solamente lo hace Dios. Y ellos mismos se impresionan y viven orgullosos, ¿verdad? Y no orgullo del malo, sino orgullo de que cuando uno pone su vida en las manos del Señor, Él restaura, Él sana, Él liberta, y al ellos ver el cambio y lo buena mamá que soy con mis hijas. Yo conozco su familia, tiene una familia preciosa, una familia hermosa, y se tienen que sentir orgullosos porque, o sea, ven una Zuli superada, una Zuli sana, una mujer hecha y derecha, con su familia, con un norte. Amén. Y sirviendo al Señor, evangelista, que no nos queda mucho tiempo, pero hablamos un poquito sobre el trabajo de evangelismo que hacías en Puerto Rico. Amén. Allá en Puerto Rico, como Dios sacó a mi esposo, ¿verdad?, de lo que es la drogadicción, y a mí también Dios me sacó de lo que es la drogadicción, pues nos dedicábamos a todas esas personas y hacíamos cultos, ¿verdad? Hacíamos actividades donde repartíamos comida, estilo Aspen. Sí, estilo Aspen. Donde recortábamos, los ingresábamos a los hogares, a todo aquel, ¿verdad?, que voluntariamente quería ingresar, le dábamos primeros auxilios, hacíamos cultos en las canchas, en los parques, donde quiera que nos solicitaban, ahí íbamos nosotros a predicar y a pregonar el Evangelio de Cristo. Y tenemos testimonios de adictos que hoy en día están recuperados. Amén. Gracias ¿verdad?, a la sabiduría que Dios nos dio para poder trabajar con ellos. Amén. Y yo sé, ¿verdad?, que estamos, ¿verdad?, ya nos queda poco tiempo, pero me quedé muy, muy corta. Pero podemos repetir la entrevista. No, cuando usted quiera. Me quedé muy corta porque yo quisiera, ¿verdad?, decirle, ¿verdad?, soltar a los jóvenes. Adelante. Yo quisiera soltar a los jóvenes, y cada vez que tengo la oportunidad de poder hablar en cualquier plataforma que sea, exhorto a los jóvenes en cuanto a esto. Yo no tuve el privilegio que quizás tú como joven tengas de poder tener a tu papá y a tu mamá contigo. Yo no tuve ese privilegio, y es un consejo que yo le doy mucho a mis hijas, y siempre les recuerdo que si tú, joven, tienes a tu papá y a tu mamá contigo, hónrala. Honra a tu padre y a tu madre. No te avergüences de tu papá. Hónralo. Dale gracias a Dios, porque independientemente
tú te estés criando en un hogar disfuncional, como fue mi caso, pero hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es grande y Dios es poderoso. Y yo veo jóvenes que maltratan a sus papás. Y eso a mí me impacta, hermano Gilberto, y es algo que yo no tolero. Porque yo digo, wow, yo a tu edad, cuánto yo añoré tener a papá y a mamá, y tú los tienes. Y no los valora. Y no los valora, y no los visita, y no los cuida. O sea, papá y mamá, el día de papá y de mamá es todos los días. Claro. Así que yo quiero exhortar, ¿verdad?, a los jóvenes. Y por esta plataforma quiero pedirle perdón a mi familia, ¿verdad? Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón a mi familia. Por mi comportamiento, yo soy una nueva criatura. Amén. Amén. Cuando Dios llega a nuestras vidas, Dios nos hace nuevos, Dios nos limpia, Dios nos restaura. Le quiero pedir perdón, amén, a mis hijas, porque tuve que aprender a ser mamá, hermano Gilberto. Yo no sabía ser mamá. Okay. Tú no puedes hacer algo que a ti no te enseñan. No puedes dar lo que no tienes. Y mi hija mayor fue bien maltratada por mí. Quizás no físicamente, pero los primeros años de su niñez, yo no supe ser mamá. En el camino Dios fue poco a poco sanándome, y poco a poco fue restaurándome, y poco a poco fue haciéndome entender, ¿verdad? Que mi mamá, como me dijo mi hermana mayor en una ocasión, me dijo, siéntate ahí que yo quiero hablarte de mami. Y yo no quiero hablar de ella. Y ella me dice, no, siéntate ahí que yo quiero hablarte de ella. Mira, mami no era mala. Mami fue que tuvo una niñez fuerte y empezó a explicarme muchas cosas que yo no entendía de mamá. Y ahí fue que yo empecé poco a poco a sanar mi corazón y a entender muchas cosas. Qué bien. Poco a poco. Pues mira, Zuli, lamentablemente estamos en las postrimerías de esta programación, pero tenemos 2 minutitos y me gustaría que le traigas un mensaje de esperanza a todas esas personas que nos están viendo y hagas una oración por todos ellos en esta hora. Amén. En esta noche quiero decirles, ¿verdad?, que no se conformen a este ciclo. Sabemos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, donde todo apunta a que abandonemos a Dios, o todo apunta a que nos alejemos de Él, pero estamos en tiempo de acercarnos más a su presencia y de no conformarnos con este ciclo, sino que cada día aferrarnos más a ese poder, aferrarnos más a ese Dios poderoso, como lo hice yo, que a través de aquel encuentro con el Señor he tenido altas y bajas, pero reconozco y entiendo que Dios en mi vida no es cualquier cosa, sino que Dios en mi vida se ha vuelto una necesidad. Yo sin Dios, Gilberto, no puedo vivir. Haga de Dios una relación en su vida. Haga de Dios una necesidad. Y créame que Dios va a sanar, Dios va a libertar y Dios va a cambiar de lo imposible, Él va a hacer posible en su vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te doy gracias por esta oportunidad, Padre mío, que tú nos das de poder expresar, de poder testificarle a las vidas lo grande, lo poderoso, lo maravilloso que tú has sido en nuestras vidas, Jehová. No hay minutos, no hay horas, no hay segundos que den para poder expresar tanto que tú has hecho en mi vida, Jehová. Señor, pero que a través de este corto testimonio tú rompas cadenas, tú rompas ligaduras, tú sanes, tú libertes, Padre mío, a estos jóvenes que quizás han sido abandonados, que quizás han sido desechados, Padre, por su propia familia. Yo te pido que tú los alcances a través de esta entrevista, Jehová. Sana, liberta, restaura, porque yo conozco a un Dios que liberta, yo conozco a un Dios que sana, yo conozco a un Dios que viene pronto, Jehová, y que no ha cortado su mano para libertar, Jehová. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria, Jehová, porque es tuya. Amén y amén. Amén. Te damos las gracias, Zuli, por la oportunidad que nos das de compartir contigo este maravilloso y excitante testimonio. Gloria a Dios. Esperamos, amigos, que haya sido de bendición a sus vidas y queremos decirte que te esperamos el martes que viene a las 8 de la noche. Y esto fue una producción de Kelaya Media Group, y que el Dios de paz sea con ustedes. Dios les bendiga. Bendiciones.